Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rakakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. El profeta no es honrado en su pueblo. Empezamos con Mateo 13 y 53. Cuando Yahweh Shai terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó ahí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Ahora aquí, hermanos, ustedes hermanos que en estos últimos días se han levantado para ser profetas de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, ustedes pueden identificarse con lo que vivió nuestro Señor. Cuando nosotros estamos aprendiendo de la palabra y queremos compartir esta sabiduría, queremos compartir lo que aprendemos, rápidamente nos damos cuenta que a la gente que les contamos de esta verdad, a la mayoría, no les agrada. Para ellos no es sabiduría. Para ellos se escucha como una locura. Y cuando no pueden negar que sí tenemos sabiduría, cuando ven cómo esta palabra ha transformado nuestra vida, a nuestro ser, cuando pueden ver el buen fruto que vino de servir, creer y leer la palabra del Señor, todavía no quieren reconocerlo. Se hacen ciegos a lo bueno que ha traído esta palabra en tu vida. Muchos hermanos tienen padres y madres que tienen la idea de que un día vas a salir de ese culto. Un día vas a salir de esas ideas. Hay muchos en nuestra familia y muchas amistades que teníamos en el mundo que nos miran como locos por creer en el Señor y nos desprecian por querer compartir esta palabra. Pero, hermanos, deben entender que, según las Escrituras, no es nuestro deber salvar a todo miembro de nuestra familia. No es nuestro deber salvar a todos nuestros vecinos. No es nuestro deber hacer entender a la gente esta palabra. Cuando leemos del Señor, que Él es el principal profeta, Él es más que un profeta, por supuesto, pero Él es un principal profeta. ¿Y por qué Yahweh Shai, el Hijo de Dios, es profeta? Porque profetizar simplemente significa anunciar antes de que algo ocurra. Una palabra antes de que un evento suceda. Entonces el Padre le dio a su Hijo el plan. Y Yahweh Shai vino a contarnos de cosas que pasarían en estos últimos días. Y nosotros estamos continuando esa obra. Y nosotros, al igual que nuestro maestro, al igual que nuestro capitán Yahweh Shai, no vamos a ser honrados en nuestro pueblo. Continuamos aquí, dice, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. ¿No es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Y podemos entender lo que estaba pasando aquí porque es lo que nosotros vivimos.
es precisamente porque nosotros somos de la misma gente, es porque nosotros somos del mismo pueblo. Es por eso que no nos creen. Un ejemplo, cuando un hermano o una hermana empieza a advertirle a su familia de las comidas dañinas, de cómo las escrituras nos dieron una dieta, cómo el Señor nos dio una dieta que debemos seguir, dando el ejemplo popular del puerco. Cuando le decimos a nuestra gente que el Señor prohíbe comer puerco y les intentamos explicar los daños que vienen con el puerco en tu dieta, los parásitos que contiene esa carne, lo malo que es para tu salud, no quieren escucharlo. Se ofenden y nos salen con burlas como que ahora eres musulmán, o ya te convirtieron los testigos de Jehová, o eres un cristiano, eres un hermano. Nuestra gente se burla. Pero si se enferman y van al doctor, y el gringo, ¿verdad? El doctor estadounidense, cuando este doctor con su trajecito de doctor y su diploma en la pared, cuando él le dice a nuestras madres y padres y familia, ya no deberías comer puerco porque es malo para tu salud, entonces ellos quieren creer. Pero ¿por qué no creyeron a la palabra que vino de nuestra boca? La misma razón de por qué no creían en el Señor, porque lo conocían, creían que lo conocían. Claramente Yahawashi tuvo un nacimiento humano, su padre y su madre, José y María. Yahawashi, el Mesías, él tuvo hermanos y hermanas en la carne. María perdió su virginidad con José y tuvieron a el Mesías, tuvieron a Yahawashi. Y después de tener a Yahawashi, José y María tuvieron más hijos e hijas, como está escrito aquí en versos 55 y 56. Y por eso es que esta gente no podía creer que Yahawashi era algo especial. Yo te conozco, tú eres el vecino. Yo conozco a tu familia. Tú no eres un enviado de Dios. Tú no eres un ángel divino. Tú no eres un profeta. Simplemente porque no nos vieron descender de una nube en una forma gloriosa. Este es el mocoso que siempre he conocido, ¿verdad? Entonces, hay una falta de respeto para los profetas de parte de su propia gente, su propia familia, vecinos y pueblo. Como dice aquí en verso 57, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Yahawashi les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros ahí, debido a la incredulidad de ellos. Aquí Yahawashi, después de ver lo ofendidos que estaban y lo incrédulos que eran, Yahawashi decidió no compartir con esta gente todo lo que compartió con otros que creyeron en él en otras partes. Gente que no lo conocía. Alright. Y aquí Yahawashi siguió su propio consejo que nos dio a nosotros de no tirarle tus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y luego te ataquen a ti. Es ofensiva esa frase. Esa frase implica que nuestra gente que rechaza esta palabra, Cristo, el Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios, Yahawashi,
Él los considera cerdos. Los compara a un animal sucio, inmundo, a un animal con una actitud salvaje y malagradecida. Entonces, hermanos y hermanas, no se preocupen demasiado si la gente se burla de ti, si no cree en ti. En verdad deberías recibir un tipo de confirmación de que estás haciendo lo correcto y de que las palabras que dices sí son verdaderas. Porque igual que trataron a nuestro Señor, te están tratando a ti. Y ahora, aprendiendo estas cosas, hermanos y hermanas, principalmente hablo a ustedes hermanos que son profetas, no gasten su tiempo con gente incrédula. No gastes tu energía y no gastes tus lágrimas en gente malagradecida. Tú no vas a convertir a nadie. El Señor es quien le abre los ojos a la gente, igual que Él nos abrió a nosotros los ojos. Y muchos de nosotros éramos muy incrédulos en nuestra propia manera. Muchos éramos, ¿cómo se dice la palabra? Skeptics. Escépticos. Que no conozco la palabra en español. Pero teníamos mucha incredulidad. Y solo el Espíritu Santo nos pudo abrir el entendimiento a esto. Así que continuamos en este tema. Yahawashi dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Yahawashi estaba hablando de los profetas del pasado también, no solamente lo que él pasó. Tenemos a Jeremías, el profeta Jeremías. Jeremías enfrentó la oposición y el rechazo de su propio pueblo en Judá. Jeremías era de la tribu de Judá y la gente de Judá lo rechazó. A pesar de que Jeremías era elegido por el Señor para entregar sus mensajes y advertirles y hablarles de arrepentimiento. En Jeremías 11 y 21 pueden leer de eso. En verdad toda la historia de Jeremías te habla de esto. Pero Jeremías 11:21 rápidamente. Esto dice el Señor acerca de los hombres de Anatot que deseaban mi muerte. Ellos habían dicho, te mataremos si no dejas de profetizar en el nombre del Señor. Así que esto dice el Señor de los ejércitos acerca de ellos. Yo los castigaré. Sus jóvenes morirán en batalla y sus hijos e hijas morirán de hambre. Ninguno de esos conspiradores de Anatot sobrevivirá, porque traeré calamidad sobre ellos cuando llegue el momento de su castigo. Esta gente quería matar a Jeremías, pero el Señor tomó venganza. Él le mató los hijos y las hijas de la gente que rechazó al profeta Jeremías. ¿A quién más? Tenemos a Eliseo, ¿verdad? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Eliseo, ¿verdad? Segunda de Reyes 4:1. Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó
Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. «Tráeme otra jarra», le dijo a uno de sus hijos. «Ya no hay más», le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: «Ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre». Entonces aquí Eliseo hizo un milagro. Este es un ejemplo de un gran milagro que él hizo para ayudar a su gente en Sunem. Luego leemos en verso 8, cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía ahí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasara por ahí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: «Estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto, el techo para él, y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí». Entonces había gente que recibía a los profetas. Había un balance aquí. Cierta gente sí va a recibir a tu mensaje. Cierta gente va a reconocer que tú eres enviado del Señor. Alright. Pero esta gente no siempre va a ser la gente de tu familia. No siempre va a ser gente que conoces. Alright. Estos eran unos extraños. Gente que no conocían a Eliseo, pero estaban dispuestos a ayudarle. Verso 11. Cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a la sirvienta Giezi: «Dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella». Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giezi: «Dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército?» «No», contestó ella, «mi familia me cuida bien». Más tarde Eliseo le preguntó a Giezi: «¿Qué podemos hacer por ella?» «Ella no tiene hijos», contestó Giezi, «y su esposo ya es anciano». «Llámala de nuevo», le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo: «El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos». «No, señor mío», exclamó ella, «hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas». Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada, y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Entonces Eliseo hizo milagros por esta gente. Y Eliseo fue un profeta conocido por hacer milagros. Enfrente del escepticismo y la duda de los de esa ciudad natal, Sunem. A pesar de que traía bendiciones y milagros, Eliseo, todo el pueblo, todos los que escuchaban de él no creían en él. Entonces este era un ejemplo de un profeta haciéndole bien a su gente, haciendo milagros por su gente en el nombre del Señor. Pero también Eliseo no fue amado. Luego vemos al profeta Amós, ¿verdad? Amós era un pastor y un profeta, y fue rechazado y enfrentado por los líderes religiosos en Israel durante su tiempo. Y los mensajes de Amós eran mensajes de reprensión. Un ejemplo de esos mensajes es Amós 7 y 10. Right, so aquí leemos en Amós 7 de cómo trataron a Amós, cómo pensaban de él. Amós 7 y 10.
Luego Amasías, el sacerdote de Betel, mandó un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amos está tramando una conspiración contra usted, aquí mismo en el umbral de su casa. Lo que él dice es intolerable. Anda diciendo, pronto matarán a Jeroboam y el pueblo de Israel será enviado al destierro. Amos simplemente estaba hablando lo que el Señor le dijo, que Jeroboam iba a ser puesto a la muerte y que el pueblo de Israel iba a ser destruido, iba a ser esclavizado y llevado al destierro. Verso 12. Entonces Amasías envió órdenes a Amos. Vete de aquí, profeta. Regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando ahí. No nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional de culto. Pero Amos contestó, no soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicómoros. Sicómoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Ahora bien, escucha el mensaje del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar contra mi pueblo. Pero esto es lo que dice el Señor. Tu esposa se convertirá en prostituta en la ciudad, y a tus hijos y a tus hijas los matarán. Tu tierra será repartida, y tú morirás en tierra extranjera. Con toda la seguridad, el pueblo de Israel irá cautivo al destierro, lejos de su patria. Este era el mensaje de Amós. Y como aquí leímos, no lo recibieron bien. No querían escuchar lo que tenía que decir. Y Amós vino de principios humildes, como él dijo en verso 14, yo no soy un profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. Amós no era alguien que estudiaba las profecías, no era alguien que estudiaba los libros, las escrituras que habían en el templo durante este tiempo. El Señor le reveló el mensaje directamente, sin que Amos sea elocuente en su hablar, sin que Amos tuviera una enseñanza profesional sobre profecía o qué es lo que hace un profeta. Dice, no soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicómoros. Sin embargo, el Señor me llamó a mí y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ustedes, hermanos, pueden identificarse con Amós. Pueden ver su propia vida en la vida de Amós. All right? Nosotros no tuvimos principios de universidades y colegios bíblicos. No estudiamos teología. El Señor nos fue enseñando su palabra poco a poco. Nos fue dando su mensaje, el entendimiento de sus profecías. Igual que Amós, tuvimos principios humildes. Y con lo poco que el Señor nos ha enseñado, estamos profetizando ahora. Lo que el Señor nos ha dado, eso es lo que repartimos. Nada más y nada menos. Es nuestra responsabilidad no distorsionar el mensaje que el Señor nos ha dado. Decirles al pueblo lo que tienen que escuchar, les guste o no. Aquí Amós no estaba preocupado por hablarles algo que les agradaría. Con confianza, Amós les dijo lo que venía para ellos. Como aquí dice, tu esposa se convertirá en prostituta en la ciudad, y a tus hijos y a tus hijas los matarán. Esa era una profecía de condenación, una profecía de destierro, de violencia contra el pueblo de Israel. Por supuesto que nuestra gente no va a querer escuchar eso. Esas no son buenas noticias.
Pero esto nos enseña que los profetas no siempre traen buenas noticias. Estas sí son buenas noticias para un hombre justo, para alguien que desea que la voluntad de Dios se haga, para alguien que confía en la justicia de Dios. Pero estas son malas noticias para alguien que no quiere cambiar, para alguien que quiere seguir viviendo a su manera. Right? So ahora vamos a Éxodo 2 y 11. Ahora vamos a hablar de Moisés. ¿Verdad? Vamos a leer de... Let me see. De 2 y 11 a 15. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio, y escondió el cuerpo en la arena. Aquí Moisés fue movido por el Espíritu. Moisés fue movido por su celo. No podía soportar ver que este egipcio esté golpeando a su hermano hebreo, a su hermano israelita. Right? Entonces, como aquí dice, Moisés lo mató a ese egipcio y escondió su cuerpo. Verso 13. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. Aquí Moisés, traten de ver las cosas como las vio él. Acabo de salvar a un hebreo de un egipcio ayer. Estaba siendo golpeado, quizás hasta el punto de la muerte. Y yo quise defender a mi hermano, a mi compatriota. Y ahora al próximo día, Moisés estaba viendo a sus hermanos golpeándose unos a otros. Violencia de un israelita contra otro israelita. Y Moisés por eso le preguntó, ¿por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, vean la actitud que tuvieron hacia Moisés. ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Como podemos ver claramente, a Moisés lo despreciaron. Su propia gente. Gente que él amaba. Él no mató a ese egipcio simplemente porque tenía sed de sangre. Moisés mató a ese egipcio por el amor que tenía por su gente. Y luego vio a su propia gente matándose unos a otros. Podemos ver que igual que Jeremías, igual que Amos, igual que los profetas, igual que Moisés, nuestro Señor Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Él nos hace ver exactamente por qué nuestro mensaje es un mensaje de destrucción, un mensaje de castigo. Él nos hace ver exactamente por qué nuestro Dios va a castigar a sus hijos. Por qué nuestro propio pueblo necesita muerte, necesita castigo, necesita reprensión, en la esperanza de que algunos reciban esa reprensión y se arreglen con su Dios antes de que el juicio venga sobre ellos en su vida. Right? Entonces, verso 15, efectivamente el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo.
El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y les echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Entonces aquí Moisés de nuevo, poseído por el Espíritu Santo, movido por su celo por justicia, él ayudó a estas muchachas. Verso 18. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó: ¿por qué han regresado tan pronto hoy? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y nos dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está este hombre?, les preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron ahí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció ahí con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde ella le dio luz a un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó: he sido un extranjero en tierra extraña. Podemos terminar ahí en ese verso, pero como pueden ver, hermanos y hermanas, a Moisés lo trataron bien una gente extraña. A Moisés lo trataron bien una gente que ni era de su pueblo. Esto coincide con lo que dijo Yahawashi, que un profeta es honrado en todas partes, menos en su propia patria, menos entre su propia gente. Entonces no se sorprendan, hermanos y hermanas. Por eso es que se van a dar cuenta en esta verdad que tu verdadera familia no necesariamente es la gente que tiene la misma sangre en sus venas. Tu verdadera familia son los que creen en Yahweh Bashem, Yahweh Shai, y lo temen. Porque debido a ese temor que tenemos al Señor, nos esforzamos para tratarnos bien unos a otros. Por el temor que tenemos a nuestro Señor y el honor y reverencia que tenemos a esta palabra, nosotros obedecemos a esta palabra a lo mejor de nuestra habilidad. Y así aprendemos a tratarnos con verdadero amor, con compasión, a cuidar uno del otro. Algo que nuestra propia familia o gente cercana o vecinos nunca harían por nosotros. Alright. So, hay varios ejemplos en la historia. Luego el ejemplo de José y cómo los hermanos de José no lo honraron. Incluso conspiraron para matarlo debido a los celos que tenían de él. Eventualmente lo vendieron como esclavo. Pueden leer de eso en Génesis capítulo 37, de José y sus hermanos. Entonces, ahora vamos a Deuteronomio 18 y 15. Otras palabras de Moisés. Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas, y a él tendrán que escucharlo. Esta era la profecía de Yahawashi, de cómo el Señor iba a levantar a un hombre de la tribu de Judá, de la nación de Israel, quien era el Mesías, y que a él deberían escucharlo. Pero igual que rechazaron a Moisés y no lo respetaron, no respetaron al Señor, no lo escucharon. Alright. Y un ejemplo directo de cómo la misma familia del Señor no creía en él es encontrado en Juan 7:1. Después Yahawashi recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros,
No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Se burlaron de él, ¿ok? Se burlaron de él diciéndole, no te vas a hacer famoso si te escondes. Entonces, la gente se podrá burlar de nosotros porque no tenemos miles de seguidores, porque no tenemos una gran audiencia. Pero el punto no es hablar cosas que a todo el mundo le agraden. Nuestra misión aquí, hermanos, como profetas del Señor, es repartir su mensaje. Y su mensaje es un mensaje de justicia. Vivimos en un mundo que prefiere la maldad en vez de la justicia. Para cerrar esta lección, hermanos, vamos a Juan 3 y 17. Y vamos a leer hasta 21. Juan 3 y 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y eso es cierto. No vamos a quitar de este mensaje. ¿Ok? No estamos contradiciendo las escrituras cuando decimos que el Señor solo vino para sus elegidos. Cuando leemos el contexto de este capítulo, cuando leemos la entera escritura y no solo partes, entendemos más, tenemos un entendimiento más completo. Entonces, teniendo esto en mente, de que el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo, ¿verdad? Verso 18 dice, no hay condenación para todo el que cree en Él. Eso es cierto. Pero todo el que no cree, aquí entra el balance, hermanos y hermanas. No es pura salvación. En una balanza, cuando se hace justicia, hay misericordia, hay juicio, hay vida, hay muerte. No se castiga a un criminal con besos y abrazos. Hay escrituras que hablan de que debemos apedrear a ciertos pecadores, ejecutar a ciertos malhechores. Pero también hay escrituras que hablan de misericordia. Entonces todo esto es parte de la justicia de Dios. Y no podemos solamente aferrarnos a misericordia o solamente aferrarnos a juicio. Debemos tener todo el spectrum completo. Dice aquí, verso 18, no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y es por eso que van a despreciar esta palabra, es por eso que se van a burlar de ti, porque esto es lo que dijo el Señor. A la gente le gustó más la oscuridad, amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y nuestra gente no quiere cambiar. Alright, especialmente los viejos. Los viejos de nuestra gente. La gente que ya ha madurado. Gente que ya ha madurado en sus propias ideas. Es muy difícil que ellos acepten un cambio. Es muy difícil que ellos acepten que un profeta joven los corrija. Es su orgullo, es años de madurar en una forma torcida. Son muchas cosas. Pero el Señor no está preocupado por convertir a todo el mundo, como estamos leyendo. Como leímos aquí, que hay cierta gente que ya fue condenada porque sus acciones son malas, porque amó más la oscuridad que a la luz. Verso 20. Todos los que hacen el mal odian la luz
y se niegan a acercarse a ella. ¿Cuál es la luz? Esta palabra. Cuando leemos escrituras, se quieren tapar los oídos. Quieren correr, quieren huir. Es un fastidio para ellos escuchar esta palabra. No leas la Biblia, quiero escuchar tu opinión. O yo ya he leído la Biblia, yo ya la conozco. No quieren escuchar lo que tienes que decir. No quieren escuchar lo que el Señor tiene que decir. Porque cuando a alguien le falta respeto a la escritura, le están faltando respeto a Dios. No solamente al profeta. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, se acercan a la palabra, son dispuestos a aprender, dispuestos a ser corregidos, dispuestos a realizar, ¿sabes qué? He estado equivocado por mucho tiempo y ya no quiero estar mal, quiero corregirme, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Right. Y eso es por qué obedecemos al Señor. Alright, para demostrar que con nuestra vida estamos haciendo lo que Dios quiere. Pero la mayoría de nuestra gente, la motivación de ellos en esta vida es: ¿qué puedo hacer para aparentar con la gente? ¿Qué puedo hacer para que la gente crea, oh, él es exitoso, él es rico, él está viviendo bien? ¿Qué puedo hacer para agradar a los oídos y a los ojos de mis vecinos y mi familia? ¿Qué puedo hacer para la gente? La gente no vive siguiendo su propio bien. Viven siguiendo sus deseos y viven siguiendo la aprobación del mundo. ¿Ok? Muchos no van a querer parar de adorar a sus ídolos porque todos sus tíos y tías y toda su familia lo hace. Sería una vergüenza que ellos quiebren la tradición. Muchos no van a querer dejar a su Cristo blanco porque su abuela adora al Cristo blanco. Mucho de lo que detiene a nuestro pueblo de seguir al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, a Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, lo que detiene a nuestra gente de escuchar a esta palabra es porque ellos prefieren seguir viviendo su vida a su manera en vez de obedecer lo que la palabra tiene que decir. Y esta palabra no fue una palabra que yo me inventé o que nadie se inventó o que estos profetas se inventaron. Esta es la palabra directa de Dios. Pero con eso, hermanos y hermanas, esa fue la lección. El profeta no es honrado en su pueblo. Con eso toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem HaKodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Hasta la próxima. Shalom.